Vendieron la casa de playa justo debajo de mis pies. No solo la vendieron, el subastador anunció la oferta final, y mi propio hijo agradeció a los compradores. Hombres que han trabajado para mí todos estos años sin jamás decir una palabra amable. Hoy voy a contarles algo que nunca pensé que compartiría. Y si por un solo segundo esto les resulta familiar, solo les pido que den like a este video y se suscriban. Me ayudará a seguir abriendo mi corazón. Cada mañana me despierto en mi pequeño apartamento de Nueva York, en el Upper East Side, con el murmullo distante de la ciudad colándose por el cristal roto de la ventana, el aroma rancio de café viejo persistiendo en el aire. Mis dedos, más arrugados ahora de lo que me gustaría admitir, trazan los bordes de una fotografía descolorida que guardo en mi mesita de noche. Muestra la casa de playa en Montauk, la luz del sol brillando sobre las olas del Atlántico, el porche azotado por la sal donde vertí años de mi amor, mi sudor, mis sueños. Las persianas blancas que yo misma pintaba cada primavera, el jardín donde cultivaba tomates y rosas uno al lado del otro. Pero ahora pertenece a extraños, hombres que nunca me miraron con otra cosa que no fuera fría calculación en sus ojos. Debería empezar desde el principio, ¿verdad? Mi nombre es Margaret, y durante 73 años he llamado hogar a esta tierra. Durante los últimos 45 de esos años, lo dediqué todo a mi familia. Todo. Trabajé como secretaria en un bufete de abogados en Midtown Manhattan, tomando el metro cada mañana a las 6:30 en punto, mis manos aferrando un termo de café negro y una bolsa de papel marrón con mi almuerzo dentro. El trabajo pagaba lo suficiente para mantenernos a flote, pero apenas. Cuando Robert, mi esposo, murió hace 15 años, pensé que el mundo había terminado. Pero tenía a mis hijos. Mi hijo David, que entonces tenía 35 años, y ya mostraba signos del hombre en que se convertiría. De lengua afilada, impaciente, siempre mirándome como si fuera una carga que tenía que llevar. Y mi hija Sara, 2 años menor, que heredó el temperamento tranquilo de su padre, pero de alguna manera lo volvió frío. La casa de playa era mi santuario. La compré con el dinero del seguro de vida después de que Robert falleciera, más cada centavo que había ahorrado de 20 años trabajando turnos dobles. Era una pequeña casa estilo Cape Cod, nada lujosa, pero estaba en un acantilado con vista al océano. El sonido de las olas chocando contra las rocas abajo podía sanar cualquier dolor, solía decirme a mí misma. Recuerdo el primer verano que pasamos todos juntos allí como familia sin Robert. David trajo a su esposa Jennifer y a sus gemelos, Michael y Jake, que entonces tenían 8 años. Sara vino sola. Nunca se había casado. Decía que prefería su independencia. Asamos hamburguesas en la terraza, construimos castillos de arena con los gemelos. Vimos el atardecer pintando el cielo en tonos de rosa y dorado. Fueron buenos días. Días en que creía que el amor era suficiente para mantenernos unidos. Pero el amor, he aprendido, nunca es suficiente cuando falta el respeto. El primer signo de problemas llegó 3 años después. El negocio de construcción de David atravesó un mal momento. Vino a verme un lluvioso martes por la tarde en octubre, su rostro tenso por la preocupación, pidiéndome $15,000 para mantener su empresa a flote. «Mamá, es solo temporal», dijo, sentado en mi mesa de cocina en el apartamento al que me había mudado después de vender nuestra casa familiar en Queens. «Te lo devolveré con intereses cuando consigamos ese contrato en New Jersey». ¿Qué podía decir? Era mi hijo, el padre de mis nietos. Retiré el dinero de mi cuenta de jubilación y le entregué el cheque sin vacilar. Me besó la mejilla y prometió pagármelo antes de Navidad. La Navidad llegó y pasó. También pasaron las 3 Navidades siguientes. El dinero nunca se volvió a mencionar. Cuando lo mencioné una vez, la mandíbula de David se tensó. «Mamá, ¿sabes lo difíciles que han sido las cosas? Estoy haciendo lo mejor que puedo». Su voz llevaba ese tono que me hacía sentir pequeña.
como si fuera irrazonable por esperar recuperar mi propio dinero. Jennifer, revolviendo su café en la encimera, ni siquiera levantó la vista. Los gemelos estaban en la sala viendo dibujos animados, ajenos a la tensión que flotaba en el aire como humo. Ese se convirtió en el patrón. David venía a mí con sus problemas, y yo los resolvía. 20,000 para nuevo equipo. 12,000 cuando la madre de Jennifer enfermó y necesitaban ayudar con las facturas médicas. 8,000 para la matrícula de la escuela privada de los gemelos. Cada vez prometía pagarme. Cada vez, esa promesa se disolvía como azúcar en la lluvia. Mientras tanto, Sara encontró sus propias formas de aprovechar mi generosidad. Estaba sin trabajo más a menudo que no, afirmando que no podía encontrar nada en su campo. Había estudiado historia del arte en la universidad, un título que le sirvió pobremente en el mundo práctico. Aparecía en mi apartamento con comestibles, cocinando elaboradas comidas que dejaban mi pequeña cocina destruida, y de alguna manera la conversación siempre giraba hacia que su alquiler vencía, o que su coche necesitaba reparaciones, o alguna otra crisis que requería mi intervención financiera inmediata. «Eres la única con quien puedo contar, mamá», decía, con lágrimas en los ojos que podían o no ser reales. «No sé qué haría sin ti». Yo quería sentirme necesitada, quería importar. Así que di, y di, y di. La casa de playa se convirtió en mi refugio durante esos años. Cada fin de semana de mayo a octubre, tomaba el tren a Montauk, cargando bolsas de comestibles y artículos de limpieza. Pasaba mis sábados fregando suelos y lavando ventanas, mis domingos leyendo en el porche y cuidando mi pequeño jardín. A veces los hijos de David me visitaban, y caminábamos por la playa recogiendo conchas y construyendo fuertes con madera flotante. Esos momentos hacían que todo lo demás valiera la pena. Pero incluso la casa requería atención constante y dinero que cada vez tenía menos. El techo comenzó a gotear durante una tormenta del noreste en 2018. Yo misma me subí allí con una lona y algunos clavos, mi cuerpo de 70 años protestando con cada paso en la escalera. El sistema de calefacción falló ese invierno, dejando las tuberías congeladas y rotas para la primavera. Tomé un pequeño préstamo contra la casa para pagar las reparaciones, diciéndome que era una inversión. David ofreció ayudar con el mantenimiento, pero su idea de ayuda implicaba traer a su equipo para proyectos de fin de semana, que de alguna manera siempre requerían materiales caros que yo tenía que pagar por adelantado. «No te preocupes, mamá», decía, «luego arreglaremos cuentas». Ese luego nunca llegó. En cambio, recibía facturas de la maderera y la ferretería, facturas con el membrete de la empresa de David, pero mi nombre como la parte responsable. Los trabajadores que traía eran hombres de su empresa de construcción, tipos de rostro áspero que hablaban con gruñidos y me miraban como si estorbara. Estaba Pete, un hombre grande de manos callosas que nunca decía hola ni adiós. Estaba Miguel, más joven pero igualmente silencioso, que dejaba huellas de barro por mi casa sin disculparse. Y estaba Tom, el capataz, que tenía una manera de sacudir la cabeza cada vez que yo sugería algo, como si mis ideas fueran demasiado tontas para considerar. Conocían cada rincón de mi casa, cada debilidad en sus cimientos. Habían estado dentro cuando yo no estaba, tenían llaves que le había dado a David para emergencias. La conocían mejor que yo, en cierto modo. Debería haber visto las señales. Debería haber cuestionado por qué David estaba de repente tan interesado en los detalles estructurales de la casa, por qué hacía tantas preguntas sobre los impuestos y la hipoteca. Pero estaba cansada, muy cansada de sospechar de las personas que más amaba. Mi cumpleaños 72 llegó y pasó sin una tarjeta de ninguno de mis hijos, ni siquiera una llamada telefónica. Me senté sola en mi apartamento de Manhattan, mirando la fotografía de la casa de playa, preguntándome qué había hecho mal. El silencio pesaba más que cualquier discusión. 2 semanas después, David llamó, no para disculparse por perderse mi cumpleaños,
sino para decirme que había estado investigando el mercado inmobiliario en Montauk. Mamá, ¿sabes cuánto vale esa casa ahora? Su voz estaba emocionada, casi sin aliento. El mercado está loco allí fuera. Propiedades como la tuya se están vendiendo por 600 o 700,000. Mi corazón se hundió cuando entendí la implicación. ¿Estás sugiriendo que la venda? Solo digo que estás sentada sobre una mina de oro, y siempre estás preocupada por el dinero. Tal vez sea hora de ser práctica. Práctica. Como si la casa fuera solo una inversión, no el lugar donde sus hijos habían aprendido a nadar, donde habíamos celebrado el servicio conmemorativo de Robert, donde había planeado pasar mis últimos años viendo el océano que siempre había calmado mi alma. No estoy lista para vender, dije en voz baja. La línea quedó en silencio por un largo momento. Luego la voz de David volvió, más fría ahora. Bueno, de todos modos no puedes permitirte mantenerla mucho más tiempo. Solo los impuestos a la propiedad te están matando. Tenía razón sobre los impuestos. Se habían duplicado en los últimos 5 años a medida que Montauk se volvía más popular entre los neoyorquinos adinerados que buscaban retiros de fin de semana. Pero escucharlo decirlo se sintió como un puñetazo en el pecho. Mi propio hijo básicamente me estaba diciendo que era demasiado pobre para mantener el hogar que amaba. Esa noche llamé a Sarah, esperando algo de simpatía. En cambio, se puso del lado de su hermano. Mamá, David tiene razón. Tienes 72 años. ¿Qué necesitas con una casa de playa? Podrías venderla, mudarte a un lugar más pequeño y barato. Tal vez incluso más cerca de nosotros. Más cerca de ti, pensé amargamente. Para que puedas tomar más fácilmente lo poco que me queda. No voy a vender, le dije firmemente. Ambos dejaron de llamar después de eso. El silencio se extendió durante la primavera y hasta el verano. Pasé esos meses sola en la casa de playa, tratando de reparar lo que podía yo misma, viendo el atardecer desde mi porche cada tarde y preguntándome si estaba siendo terca o solo asustada. En julio, David apareció inesperadamente con los gemelos, ahora de 15 años y conduciendo con permisos de aprendiz. Eran educados pero distantes, pegados a sus teléfonos, claramente incómodos con la tensión entre su padre y yo. David actuó como si nada hubiera sucedido, asando perritos calientes y haciendo pequeñas conversaciones sobre el clima. Pero lo sorprendí tomando fotos de la casa desde diferentes ángulos, haciendo notas en su teléfono sobre cosas que necesitaban arreglarse. La terraza se está pudriendo, observó, presionando su pie contra una tabla suelta. Y esas ventanas necesitan ser reemplazadas antes del invierno. Asentí, sabiendo que tenía razón, pero también sabiendo que no podía permitirme reparaciones importantes. Mis ahorros estaban casi agotados después de años de mantenerlo a él y a Sarah. Mi seguridad social apenas cubría el alquiler de mi apartamento y los gastos básicos. Fue entonces cuando David hizo su movimiento. Acercándose por detrás mientras yo estaba en el fregadero de la cocina lavando platos, puso sus manos en mis hombros. Un gesto que una vez habría parecido afectuoso, pero ahora se sentía manipulador. Mamá, he estado pensando. ¿Y si te ayudo a administrar la casa? Podría encargarme de las reparaciones, tal vez alquilarla durante la temporada alta para ayudar con los gastos. Podríamos dividir los ingresos del alquiler. Sonaba razonable. Sonaba como ayuda. Pero algo en su tono me hizo sentir un nudo en el estómago. No quiero extraños en la casa, dije. No serían extraños. Los seleccionaría cuidadosamente. Y es solo temporal, hasta que decidas qué quieres hacer a largo plazo. Debería haber dicho que no. Debería haber confiado en mis instintos. En cambio, asentí, desesperada por cualquier solución que me permitiera conservar la casa sin ahogarme en deudas. Los documentos que David me trajo una semana después eran gruesos y confusos. Es solo un acuerdo de administración, explicó, sentado en mi mesa de cocina mientras yo luchaba por leer la letra pequeña.
Me da autoridad para manejar reparaciones y alquileres. Todo lo demás sigue igual. Lo firmé porque confiaba en él, porque era mi hijo, porque quería creer que tenía mis mejores intereses en el corazón. Los cambios comenzaron inmediatamente. David hizo instalar nuevas cerraduras, explicando que las propiedades de alquiler necesitaban mejor seguridad. Contrató un servicio de limpieza que venía 2 veces por semana, estuviera yo allí o no. Cuando llegaba para mis visitas habituales de fin de semana, encontraba cosas reorganizadas, objetos personales movidos o desaparecidos por completo. Los inquilinos necesitan espacio para sus cosas, explicó David cuando pregunté por las fotografías desaparecidas de la repisa. No te preocupes, todo está empacado con seguridad en el garaje. Pero cuando revisé el garaje, encontré cajas etiquetadas como Ejército de Salvación, llenas de mis pertenencias, la porcelana de mi madre, los aparejos de pesca de Robert, las mantas tejidas a mano que había hecho durante solitarias noches de invierno. Todo considerado indigno de conservar por mi propio hijo. Los ingresos por alquiler que David prometió nunca se materializaron. Cuando le pregunté al respecto, me mostró recibos de reparaciones y mejoras que parecían consumir cada centavo. Nuevos electrodomésticos que no había solicitado. Jardinería cara que transformó mi jardín salvaje de playa en algo estéril y perfecto como de revista. Trabajos de pintura que cubrieron los suaves amarillos y azules que amaba con blancos y grises austeros. Tenemos que mantenernos al día con los estándares del mercado, explicó David cuando protesté. Estas mejoras aumentarán el valor de la propiedad. Pero ya no era mi casa. Se estaba convirtiendo en algo frío y desconocido, diseñado para atraer a extraños con dinero en lugar de a una familia con recuerdos. El golpe final llegó un martes de septiembre. Había tomado el tren para lo que pensé que sería una tarde tranquila, queriendo sentarme en el porche y ver la luz de otoño bailar en el agua. En cambio, encontré la casa llena de personas que no reconocía. Hombres en traje con portapapeles, caminando por mi casa como si fueran sus dueños, midiendo habitaciones y tomando fotos. Disculpe, le dije a uno de ellos, un hombre delgado con gafas de montura metálica. ¿Qué está haciendo en mi casa? Pareció confundido. ¿Su casa? Pensé que esta era la propiedad Morrison. Morrison era el apellido de David. Mi apellido de soltera era Sullivan, y lo había conservado después de que Robert muriera. Fue entonces cuando noté a Pete, Miguel y Tom parados en la esquina de la sala, hablando en voz baja entre ellos. Los mismos hombres que habían estado haciendo reparaciones para David todos estos años. Los mismos hombres que nunca me habían reconocido como más que un obstáculo para su trabajo. Mis manos comenzaron a temblar. Busqué torpemente mi teléfono y llamé a David. ¿Qué está pasando en la casa?, exigí cuando contestó. Hubo una larga pausa. Luego suspiró. Mamá, tenemos que hablar. ¿Puedes venir a mi oficina mañana? Quiero saber qué está pasando ahora mismo. Otra pausa. Estoy poniendo la casa en subasta. El acuerdo de administración me da autoridad para tomar decisiones sobre la propiedad. Y francamente, los gastos se están saliendo de control. El mundo se inclinó. Me agarré del mostrador de la cocina para mantenerme firme. No puedes vender mi casa. Mamá, sé razonable. No puedes permitirte mantenerla, y yo no puedo seguir invirtiendo dinero en reparaciones. De esta manera, obtendremos el mejor precio, y tendrás suficiente para vivir cómodamente. Cómodamente. Lo hacía sonar como si me estuviera haciendo un favor. Nunca acordé venderla, susurré. Firmaste el acuerdo de administración. Tengo plena autoridad para tomar decisiones financieras respecto a la propiedad. Esa noche no pude dormir. Me senté en mi apartamento leyendo y releyendo los papeles que había firmado, tratando de entender cómo había entregado mi casa sin darme cuenta. El lenguaje legal estaba deliberadamente confuso, diseñado para ocultar las verdaderas implicaciones. Mi hijo me había engañado para que firmara renunciando a mis derechos,
sobre lo único que me quedaba que importaba. Llamé a una abogada a la mañana siguiente, una joven llamada Amanda Chen, que trabajaba en una oficina de ayuda legal cerca del puente de Brooklyn. Miró los papeles con el ceño fruncido. «Este es un acuerdo de poder notarial muy amplio», dijo. «Desafortunadamente, le da a su hijo autoridad para vender la propiedad si puede demostrar necesidad financiera. Pero es mi casa. Según esto, también lo ha hecho copropietario a través de lo que se llama una escritura de supervivencia. ¿Entendió eso cuando firmó? No había entendido nada de eso. Había firmado porque confiaba en mi hijo. Amanda fue amable pero realista. Podemos intentar impugnar esto, pero llevará tiempo y dinero. ¿La subasta está programada para la próxima semana? Asentí, sintiéndome enferma. Lo siento, señora Sullivan. Su hijo ha sido muy minucioso. La subasta se llevó a cabo un nítido sábado de octubre. Tomé el tren a Montauk por última vez, con el corazón rompiéndose a cada kilómetro. La casa se veía hermosa a la luz de la mañana. Las mejoras que David había hecho creaban un atractivo perfecto desde la calle. Coches alineaban la estrecha calle, y personas con ropa cara recorrían mi casa como si fuera una exposición de museo. Me paré al borde de la multitud, invisible en mi viejo abrigo de lana, viendo a extraños pujar por mi vida. El subastador era un hombre ruidoso con un micrófono, anunciando números que subían cada vez más. 600,000, 700,000, 800,000. Y ahí estaba David, parado cerca del frente, asintiendo aprobatoriamente mientras los números subían. Se veía apuesto en su traje oscuro, cada centímetro el exitoso hombre de negocios. Mi exitoso hijo, vendiendo el corazón de su madre por ganancias. Cuando la puja terminó en $850,000, observé en shock entumecido cómo los ganadores se acercaban a David para darle la mano. Eran Pete, Miguel y Tom, los mismos trabajadores de la construcción que habían estado reparando mi casa durante años. Los mismos hombres que me miraban como si fuera invisible, que dejaban barro por mi cocina, que nunca me habían tratado con cortesía humana básica. Estaban comprando mi casa. ¿Con qué dinero? No podía imaginar, pero de alguna manera habían logrado superar en la puja a adinerados habitantes de Manhattan de fin de semana y promotores inmobiliarios. David les agradeció calurosamente, como si fueran viejos amigos en vez de empleados. «Un placer hacer negocios con ustedes», dijo, su voz llegando hasta el jardín. Ahí fue cuando lo entendí. Esta no era una subasta real. Era teatro. David había arreglado que sus propios trabajadores fueran los que hicieran la oferta más alta, probablemente con dinero que les estaba prestando o algún otro arreglo. Estaba vendiendo mi casa a personas que él controlaba, asegurándose de que pudiera seguir beneficiándose de ella de alguna manera. Quería gritar. Quería correr hacia ese micrófono y decirle a todos lo que estaba sucediendo. ¿Pero qué podía decir? ¿Que mi hijo había robado legalmente mi casa? ¿Que la subasta era una farsa? No tenía pruebas, solo un corazón roto y un terrible entendimiento de cuán completa había sido la traición. En cambio, me di la vuelta y me alejé, mis pasos silenciosos en el camino de grava. Detrás de mí, podía escuchar la voz de David elevándose sobre la multitud, hablando sobre fechas de liquidación e inspecciones. El sonido de risas llegaba desde el porche donde los extraños ya estaban haciendo planes para mi antiguo santuario. En el viaje en tren de regreso a Manhattan, miré por la ventana el paisaje de Long Island que pasaba rápidamente. Casas suburbanas con patios ordenados donde otras familias vivían sus vidas. Centros comerciales y gasolineras y todos los lugares ordinarios que componen un mundo del que ya no me sentía parte. Seguía pensando en la fotografía en mi mesita de noche, preguntándome si debería tirarla ahora que la casa había desaparecido. Pero no la tiré. En cambio, la coloqué boca abajo en el cajón junto a mi cama e intenté fingir que podría olvidarla. El dinero de la venta llegó 3 semanas después.
David lo depositó directamente en mi cuenta bancaria. $425,000, exactamente la mitad de lo que se había vendido la casa. La otra mitad, explicó en una breve llamada telefónica, fue para cubrir los gastos de administración y su comisión como agente de la venta. Deberías estar feliz, mamá, dijo. Es más dinero del que has tenido a la vez. Tenía razón. Era mucho dinero. Suficiente para vivir cómodamente durante años, tal vez incluso mudarme a algún lugar agradable. Pero el dinero no podía reemplazar lo que había perdido, no solo la casa, sino mi fe en mi hijo, mi creencia de que la familia significaba algo más que ganancias y pérdidas. Sara llamó esa noche, su voz brillante con alegría artificial. Mamá, David me contó sobre la venta. Felicidades. Ahora puedes dejar de preocuparte por el dinero y empezar a disfrutar la vida. No quería vender, dije en voz baja. Oh, mamá, ya verás. Es lo mejor. De todos modos, te estabas apegando demasiado a ese viejo lugar. Demasiado apegada. Como si amar tu hogar fuera un defecto de carácter en lugar de algo natural y humano. Ambos hijos parecían esperar gratitud por lo que me habían hecho. Habían resuelto mis problemas, se habían ocupado de mi futuro, tomado decisiones difíciles para que yo no tuviera que hacerlo. En sus mentes, eran héroes. No podían entender por qué me sentía destrozada en lugar de aliviada. Las semanas que siguieron fueron las más oscuras de mi vida. Me encontraba caminando por las calles de Manhattan sin rumbo, mirando escaparates sin ver nada, sentándome en bancos de parque viendo desarrollarse las vidas de otras personas. La ciudad que había sido mi hogar durante décadas de repente se sentía extranjera y hostil. Cada sonido era demasiado fuerte. Cada rostro era el de un extraño. Cada momento se extendía infinitamente hacia un futuro que no podía imaginar querer. Mi vecina Evelyn llamó a mi puerta una noche de noviembre, preocupada porque no me había visto en días. Era una maestra retirada, una viuda como yo, pero de alguna manera más en paz con sus circunstancias. Su cabello plateado siempre estaba perfectamente peinado y tenía una manera de mirarte que te hacía sentir escuchada. Margaret, cariño, te ves terrible, dijo, acomodándose en mi silla de cocina sin esperar invitación. ¿Cuándo fue la última vez que comiste una comida de verdad? No podía recordar. La comida había perdido su sabor desde la subasta. Todo sabía a cartón empapado en tristeza. Evelyn preparó té y abrió una lata de galletas que había traído de su apartamento al otro lado del pasillo. Durante mucho tiempo, nos sentamos en un silencio cómodo, sorbiendo Earl Grey y viendo la lluvia de noviembre rayar mi ventana. ¿Quieres hablar de ello? Finalmente preguntó. Así que le conté todo. Sobre los años de dar dinero que no podía permitirme. Sobre firmar papeles que no entendía. Sobre ver mi casa vendida a hombres que nunca me habían mostrado un momento de amabilidad. Sobre el frío desinterés de mis hijos por mi dolor. Evelyn escuchó sin juzgar, asintiendo ocasionalmente, sus manos gastadas envueltas alrededor de su taza de té. Cuando terminé, estuvo callada por un largo momento. Margaret, dijo finalmente, criaste a unos hijos desagradecidos. La franqueza me hizo jadear. Nadie lo había dicho en voz alta antes. Pero eso no significa que no valgas nada, continuó. Significa que ellos no reconocen el valor cuando lo ven. Comencé a llorar entonces, no las lágrimas silenciosas que había estado derramando durante semanas, sino fuertes y feos sollozos que venían de algún lugar profundo dentro de mi pecho. Evelyn acercó su silla y sostuvo mi mano mientras yo lloraba años de dolor acumulado. ¿Qué hago ahora?, pregunté cuando finalmente cesaron las lágrimas. Deja de darles poder sobre tu felicidad, dijo simplemente. Deja de esperar que te amen de la manera en que tú los amas, y comienza a vivir para ti misma. Sonaba imposible. A los 73 años, ¿cómo aprendes a dejar de ser madre?
¿Cómo apagas esa parte de tu corazón que aún haría cualquier cosa por tus hijos, incluso después de que lo han roto? Pero Evelyn plantó una semilla ese día. La idea de que mi valor no estaba determinado por cuánto me valoraban mis hijos. Que podía elegir dejar de ser su víctima. La Navidad llegó y pasó sin llamadas de David o Sarah. Pasé el día con Evelyn, compartiendo un pequeño pavo y viendo películas antiguas. No era la celebración familiar que siempre había soñado, pero tampoco era insoportable. Por primera vez en meses, sentí algo parecido a la paz. En enero, David llamó para discutir nuestras finanzas. Mis finanzas, realmente, pero él se había nombrado a sí mismo como mi asesor, ya que claramente no se podía confiar en que yo tomara buenas decisiones. «Mamá, necesitas invertir este dinero sabiamente», dijo. «He estado hablando con un planificador financiero y pensamos...» «No necesito tu ayuda», interrumpí. Hubo una pausa. «¿Qué?» Dije que no necesito tu ayuda. Soy perfectamente capaz de administrar mi propio dinero. Mamá, sé razonable. Nunca has tenido tanto dinero antes. No entiendes las complejidades de la planificación de inversiones. La condescendencia en su voz fue como una bofetada. Pensé en todos los años que había administrado nuestro presupuesto familiar mientras su padre bebía de un trabajo a otro. Todas las veces que había malabarizado facturas y estirado dólares para asegurarme de que David y Sarah tuvieran lo que necesitaban. Había estado administrando dinero perfectamente antes de que ellos nacieran. Entiendo lo suficiente, dije con calma. Y he decidido que ya no necesitaré tus consejos. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que he terminado. Terminé de ser tu banco personal. Terminé de ser tratada como si fuera demasiado estúpida para tomar mis propias decisiones. Terminé de ser irrespetada por mis propios hijos. El silencio al otro lado de la línea se extendió tanto que pensé que había colgado. Luego su voz volvió, más dura ahora. Mamá, creo que estás teniendo algún tipo de crisis. Tal vez Sarah y yo debamos buscar ayuda para ti. Alguien que maneje tus asuntos si no eres capaz. Le colgué. Mis manos temblaban, pero sentía algo que no había sentido en años. Poder. El poder de decir no. Llamó inmediatamente. No contesté. Llamó de nuevo una hora después. Seguí sin contestar. Para la noche, mi buzón de voz estaba lleno de mensajes cada vez más enojados de David y Sarah, exigiendo que los llamara, acusándome de estar manipulada por extraños, amenazando con declararme incompetente si no empezaba a actuar racionalmente. Borré cada mensaje sin escucharlos completamente. Luego cambié mi número de teléfono. La libertad era embriagadora y aterradora al mismo tiempo. Por primera vez en décadas, no estaba preocupada de que alguien llamara para pedir dinero o ayuda o trabajo emocional que no podía permitirme dar. Pero también estaba completamente sola de una manera en que nunca había estado antes. Evelyn me ayudó durante esas primeras semanas. Me trajo alimentos cuando estaba demasiado ansiosa para salir de mi apartamento. Se sentó conmigo en las noches cuando el silencio se sentía demasiado pesado. Escuchó cuando dudaba de mí misma, cuando me preguntaba si estaba siendo cruel o irrazonable o loca. No estás loca, me aseguró una nevada noche de febrero mientras veíamos la ciudad transformarse en algo hermoso y limpio. Solo finalmente estás defendiéndote. Se siente extraño porque nunca lo habías hecho antes. Tenía razón. Había pasado tantos años siendo lo que otras personas necesitaban, una esposa devota, una madre que se sacrificaba, una fuente confiable de apoyo financiero y emocional, que había olvidado quién era debajo de todos esos roles. En marzo, comencé terapia con una consejera que Evelyn recomendó. La doctora Patricia Waters era una mujer aproximadamente de mi edad que se especializaba en transiciones de la vida tardía. Su oficina estaba en una casa de piedra rojiza cerca de Central Park, llena de plantas y luz suave, que hacía que las conversaciones difíciles se sintieran más seguras. Hábleme de su relación con sus hijos.
dijo durante nuestra primera sesión. Tomó 3 sesiones completas solo para contar la historia básica. La doctora Waters escuchó sin juzgar, ocasionalmente haciendo preguntas que me ayudaron a ver patrones a los que había estado ciega. Margaret, parece que has confundido el amor con el apoyo financiero, observó. ¿Crees que es posible amar a alguien sin darle dinero? La pregunta me golpeó como agua fría. Por supuesto que era posible, pero me había acostumbrado tanto a comprar afecto, a probar mi valor a través de mi disposición a sacrificarme, que había olvidado que el amor podía existir sin transacciones. Mis hijos piensan que estoy siendo egoísta, le dije. ¿Qué piensas tú? Creo que tal vez egoísta no siempre está mal. Tal vez a veces tienes que ser egoísta para sobrevivir. La doctora Waters sonrió. Era la primera vez que alguien sonreía cuando hablaba de elegirme a mí misma sobre mis hijos. El trabajo fue duro. Más de 40 años de complacer a los demás no desaparecen de la noche a la mañana. Tuve que aprender a reconocer la diferencia entre la culpa y el remordimiento genuino, entre el amor y la manipulación, entre ayudar y permitir. Tuve que perdonarme por todos los años que les permití aprovecharse de mí, y tuve que aceptar que ellos podrían nunca perdonarme por finalmente defenderme a mí misma. Pero lentamente, algo dentro de mí comenzó a cambiar. La constante ansiedad que había vivido en mi pecho durante años comenzó a aflojarse. Empecé a dormir mejor. La comida comenzó a saber bien otra vez. Compré un pequeño caballete y algunas pinturas, algo que siempre había querido probar, pero nunca tuve tiempo cuando estaba constantemente resolviendo los problemas de todos los demás. Mi primera pintura fue terrible, un paisaje embarrado que parecía la pintura de dedos de un niño. Pero algo sobre la sensación del pincel en mi mano, la forma en que los colores se mezclaban y me sorprendían, se sentía como volver a casa conmigo misma. En abril, me uní a una clase de pintura en el centro comunitario cerca de Lincoln Center. Los otros estudiantes eran mayormente jubilados como yo, personas que habían criado familias y trabajado en empleos, y finalmente estaban haciendo algo solo por el placer de hacerlo. Estaba Harold, un ex contador que pintaba delicadas aves en acuarela. Estaba Rita, una enfermera que creaba audaces piezas abstractas llenas de energía y color. Estaba Frank, un viudo que había comenzado a pintar retratos de su difunta esposa y descubrió un talento que asombraba a todos, incluso a él mismo. Nadie preguntaba por mis hijos. Nadie esperaba que fuera otra cosa que Margaret, una mujer aprendiendo a pintar. Durante 2 horas cada jueves por la mañana, no era una madre o una abuela o una víctima. Era solo alguien tratando de capturar luz en un lienzo. La instructora era una joven llamada Amy, que tenía infinita paciencia para nuestros torpes intentos de arte. Nos enseñó sobre teoría del color y composición, pero más importante, nos enseñó a ver belleza en la imperfección. El arte no se trata de hacer algo perfecto, dijo una mañana mientras yo luchaba con una naturaleza muerta de frutas. Se trata de expresar algo verdadero. Lo que era verdad para mí era el dolor, pero también la curación. Soledad, pero también libertad. Pérdida, pero también descubrimiento. Comencé a pintar piezas más oscuras, nubes de tormenta sobre playas vacías, árboles desnudos contra cielos de invierno, figuras solitarias caminando por calles de la ciudad. No eran bonitas, pero eran honestas. En mayo, David apareció en mi edificio. Estaba regresando de hacer compras cuando lo vi en el vestíbulo, hablando con el portero. Mi corazón se detuvo. Por un momento, consideré darme la vuelta y alejarme, pero él ya me había visto. Mamá. Su voz era diferente, más suave, más joven de alguna manera. ¿Podemos hablar? Lo miré cuidadosamente. Había perdido peso, y había nuevas líneas alrededor de sus ojos. Por solo un momento, parecía el niño pequeño que solía meterse en mi cama durante las tormentas. ¿Cómo me encontraste? Sara contrató a un investigador privado. Hemos estado preocupados por ti. Ah,
¿Preocupados por mí o preocupados por el dinero? Le permití subir a mi apartamento, pero no le ofrecí café ni le pedí que se sentara. Nos quedamos en mi pequeña sala de estar como extraños educados. Mamá, creo que empezamos con el pie equivocado, comenzó. Tal vez podría haber manejado las cosas de manera diferente con la casa. Robaste mi casa, dije en voz baja. Su cara enrojeció. No robé nada. Te salvé de la ruina financiera. ¿Tienes alguna idea de cuánto te estaba costando ese lugar? Solo los impuestos eran 15,000 al año. Era mi casa, mi decisión. No estabas tomando decisiones. Solo te estabas hundiendo más en deudas mientras te negabas a enfrentar la realidad. El mismo viejo David, me di cuenta, todavía convencido de que sabía qué era lo mejor para todos los demás. Todavía incapaz de escuchar algo que desafiara su versión de los hechos. ¿Qué quieres?, pregunté. Quiero a mi madre de vuelta. Sara y yo la queremos de vuelta. Los chicos preguntan por ti. No entienden por qué nos has cortado. La mención de mis nietos me hizo doler el pecho. Michael y Jake tenían 17 años ahora, probablemente preparándose para la universidad. Me había perdido su penúltimo año de secundaria, perdido verlos crecer de niños a jóvenes adultos. Puedes verlos cuando quieras, continuó David, sintiendo mi debilidad. Pero esto tiene que parar. Esta ira, esta terquedad. Somos familia. Familia. Lo dijo como si fuera una palabra mágica que pudiera borrar años de ser tratada como un cajero automático con piernas. David, dije cuidadosamente, ¿crees que has hecho algo mal? Parpadeó, claramente sin esperar la pregunta. ¿Mal? Mamá, todo lo que hice fue por tu propio bien. Te protegí de tomar decisiones financieras terribles. Me aseguré de que obtuvieras el mejor precio posible por la casa. He estado tratando de ayudarte a invertir sabiamente. ¿En qué parte de eso hay algo malo? Ahí estaba. Genuinamente creía que era el héroe de esta historia. En su mente, yo era una anciana incompetente que necesitaba ser manejada, y él era el hijo obediente que había asumido esa carga. Quiero que te vayas, dije. Mamá, quiero que te vayas, y no quiero que vuelvas a menos que puedas disculparte por vender mi casa sin mi permiso, y reconocer que tengo derecho a tomar mis propias decisiones, incluso si son errores. Su rostro pasó por una serie de expresiones: sorpresa, ira, cálculo y finalmente desprecio. Bien, dijo. Cuando entres en razón, sabes dónde encontrarme. Pero no esperes que sigamos esperando para siempre. Sara y yo tenemos nuestras propias vidas que vivir. Después de que se fue, me senté en mi sofá y lloré. No por él, sino por el hijo que pensé que tenía. El que pondría mi felicidad por encima de su conveniencia, que me amaría lo suficiente para admitir cuando estaba equivocado, que me vería como una persona en lugar de un problema a resolver. Esa noche, llamé a la doctora Waters y programé una sesión adicional. ¿Cómo te sientes sobre lo que sucedió?, preguntó. Triste, pero también orgullosa. ¿Está mal eso? ¿Por qué sería malo estar orgullosa de defenderte a ti misma? Porque es mi hijo. Porque tal vez sí estoy siendo terca e irrazonable. Margaret, déjame preguntarte algo. Si una amiga te contara que su hijo la engañó para que firmara renunciando a su casa y luego la vendió sin su permiso, ¿qué le dirías? Lo pensé. Estaría furiosa en su nombre. Le diría que merece algo mejor. Pero cuando se trata de ti, ¿te preguntas si estás siendo irrazonable? El doble estándar era claro cuando lo ponía así. Me estaba sujetando a mí misma a un estándar diferente, más duro que el que aplicaría a cualquier otra persona. Llegó el verano, y con él un sentido de posibilidad que no había sentido en años. Daba caminatas más largas por Central Park, notando cosas que había estado demasiado preocupada o distraída para ver antes. Músicos callejeros y vendedores de flores.
parejas tomadas de la mano en bancos, niños alimentando patos en el estanque, la magia ordinaria de una ciudad llena de personas viviendo sus vidas. Comencé a ser voluntaria en un programa de alfabetización en el Bronx, ayudando a adultos a aprender a leer. Muchos de mis estudiantes eran inmigrantes, personas que habían dejado todo atrás para construir nuevas vidas en América. Su coraje me inspiraba. Si ellos podían empezar de nuevo en un país extranjero sin nada más que esperanza y determinación, seguramente yo podría descubrir cómo vivir sin la aprobación de mis hijos. Una de mis estudiantes era una mujer llamada Carmen de El Salvador. Tenía aproximadamente mi edad, una abuela que había seguido a su hija a Nueva York después de que su esposo muriera. Estaba aprendiendo inglés para poder ayudar a sus nietos con sus tareas. En mi país, era maestra, me dijo una tarde mientras trabajábamos en comprensión de lectura. Aquí, limpio oficinas por la noche. Pero no me importa. Tengo a mi familia cerca, y cada día aprendo algo nuevo. Su gratitud por las pequeñas cosas me avergonzaba. Aquí estaba yo, lamentando la pérdida de hijos que me habían tratado mal, mientras Carmen celebraba la oportunidad de compartir un pequeño apartamento con personas que valoraban su presencia. ¿Tienes hijos?, me preguntó durante un descanso. 2, dije cuidadosamente. Pero ya no hablamos. Pareció desconcertada. ¿Viven lejos? No, viven aquí en la ciudad. Solo que tuvimos un desacuerdo. Carmen estudió mi rostro con la sabiduría de alguien que ha vivido verdaderas dificultades. A veces, dijo, las personas que más amamos son las que más nos lastiman. Pero el amor no muere, incluso cuando debería. Tenía razón. Todavía amaba a David y Sara, a pesar de todo. Pero estaba empezando a entender que amar a alguien no significa aceptar su maltrato. No significa sacrificar tu dignidad para evitar conflictos. A veces lo más amoroso que puedes hacer es negarte a permitir los peores impulsos de alguien. En agosto, hice un viaje a Maine. Era la primera vacación que había tomado en 15 años, que no se trataba de visitar a la familia o mantener la casa de playa. Alquilé una pequeña cabaña cerca del Parque Nacional Acadia y pasé una semana recorriendo senderos suaves, pintando acuarelas de la costa rocosa y leyendo libros que había comprado solo porque me interesaban. Una noche, estaba sentada en el porche de la cabaña escribiendo postales a Evelyn y a mis compañeros de clase de pintura cuando sonó mi teléfono. El nombre de Sara apareció en la pantalla. Casi no contesté, pero la curiosidad ganó. ¿Mamá? Su voz era temblorosa, más joven de lo habitual. Necesito hablar contigo. Mi primer instinto fue preguntar qué pasaba, ofrecer ayuda, volver a los viejos patrones. Pero había aprendido a hacer una pausa antes de reaccionar. Te escucho, dije cuidadosamente. Perdí mi trabajo la semana pasada. La galería de arte cerró, y no puedo encontrar nada más. Mi alquiler vence, y no sé qué hacer. La vieja Margaret habría ofrecido dinero inmediatamente. Esta Margaret esperó. Lamento escuchar eso, dije. Debe ser muy estresante. Mamá, necesito ayuda, solo hasta que encuentre algo nuevo. ¿Tal vez un par de miles para cubrir el alquiler y los alimentos? Ahí estaba. No una disculpa por meses de silencio. No un reconocimiento del dolor que me habían causado. Solo otra solicitud de dinero, como si nada hubiera cambiado. Sara, dije lentamente, la última vez que hablamos, me dijiste que estaba demasiado apegada a mi vieja casa y necesitaba dejar de ser emocional con el dinero. ¿Recuerdas eso? Una pausa. Eso es diferente. ¿En qué es diferente? Porque estoy en crisis. Realmente necesito ayuda. Y yo realmente necesitaba mi casa, pero apoyaste a David cuando la vendió sin mi consentimiento. Podía escucharla respirar al otro lado de la línea, probablemente tratando de descubrir cómo manipular la conversación para su ventaja. Mamá, esa fue una decisión de negocios. David estaba tratando de proteger tu futuro. Esto es solo sobre supervivencia. Aún sin reconocer mis sentimientos.
aún sin reconocer que podría haber tenido razones legítimas para estar molesta. Sara, te amo, pero no voy a darte dinero. La explosión fue inmediata. No puedo creer que estés siendo tan egoísta. Soy tu hija. Estoy en problemas y me estás castigando porque sigues enojada por una casa que de todos modos no podías pagar. Sus palabras dolieron, pero también aclararon algo para mí. Así es como me veía, como un recurso para ser aprovechado cuando era conveniente, descartado cuando no se necesitaba. Mis sentimientos eran irrelevantes. Mis necesidades eran secundarias. Yo existía para resolver sus problemas. Espero que encuentres soluciones, dije con calma, pero no te ayudaré financieramente. Bien, gritó. No vengas a llorar con nosotros cuando estés vieja y enferma y necesites a alguien que te cuide. Colgó antes de que pudiera responder. Me senté en el porche en el crepúsculo, escuchando las llamadas de los somormujos a través del lago, procesando lo que había dicho. La amenaza era clara. Ámame condicionalmente o arriesga el abandono cuando seas más vulnerable. Pero, ¿no me habían abandonado ya cuando más los necesitaba? Cuando estaba de luto por la pérdida de mi santuario, cuando trataba de entender cómo había perdido todo por lo que había trabajado, cuando luchaba con la traición de personas en las que había confiado completamente. La noche de Maine era pacífica a mi alrededor. Las estrellas aparecían una a una en el cielo claro. En algún lugar en la distancia, podía escuchar las olas del océano que siempre me habían reconfortado. Me di cuenta de que ya no tenía miedo de la amenaza de Sara. Había estado viviendo sin su cuidado durante meses ahora, y no solo estaba sobreviviendo, sino que realmente estaba prosperando. A la mañana siguiente, extendí mi estadía en Maine por otra semana. No estaba lista para volver a la ciudad, volver a las emociones complicadas que vivían en mi apartamento junto con los recuerdos. En cambio, conduje a lo largo de la costa, deteniéndome en pequeños pueblos y pintando paisajes marinos que capturaban algo que nunca había podido expresar antes: alegría mezclada con soledad, fuerza nacida del abandono. En una galería en Bar Harbor, vi una pintura que me detuvo en seco. Mostraba a una anciana parada sola en un acantilado con vista al océano. Su cabello gris ondeaba en el viento, su simple vestido apretado contra su cuerpo por las ráfagas. Pero había algo poderoso en su postura, algo desafiante y libre. El título era Finalmente. Me quedé allí durante 20 minutos, viéndome a mí misma en esa mujer pintada. Finalmente libre, finalmente fuerte, por fin viviendo para mí misma en lugar de para las expectativas de otras personas. Cuando regresé a Nueva York en septiembre, me sentía diferente, de alguna manera más ligera, pero también más sólida, más presente en mi propia vida. Evelyn lo notó inmediatamente. «Te ves maravillosa», dijo sobre el té en mi cocina. «¿Qué pasó en Maine?» Le conté sobre la llamada de Sara, sobre la amenaza, sobre estar en la galería mirando esa pintura. «¿Y cómo te sientes acerca de todo eso?» «Libre», dije, sorprendiéndome a mí misma con la certeza en mi voz. Por primera vez en mi vida adulta, me siento libre. Ese otoño, hice cambios en los que había estado pensando durante meses. Me mudé a un apartamento más grande en un edificio cerca del Museo Metropolitano de Arte. Tenía ventanas altas que dejaban entrar la luz de la tarde perfecta para pintar, y un pequeño balcón donde podía cultivar hierbas y flores. El alquiler era más alto, pero ahora podía permitírmelo. El dinero de la venta de la casa de playa, invertido cuidadosamente con la ayuda de un asesor financiero que yo misma había elegido, estaba generando suficientes ingresos para vivir cómodamente. Amueblé el apartamento con cosas que realmente me gustaban, en lugar de cosas heredadas y piezas heredadas que llevaban los recuerdos de otras personas. Un cómodo sillón de lectura en terciopelo azul suave. Una mesa de comedor para 4,
en lugar de la masiva que había guardado para reuniones familiares que nunca sucedían. Pinturas en las paredes, no obras maestras, pero piezas que me hablaban, incluidas 2 de mis propias acuarelas que Amy me había animado a enmarcar. Me uní a un club de lectura que se reunía en la biblioteca cerca de mi antiguo apartamento. El grupo era mayormente mujeres de mi edad, pero también algunos hombres y algunas personas más jóvenes que simplemente amaban leer. Nos reuníamos mensualmente para discutir de todo, desde ficción literaria hasta memorias y misterios. Nuestras conversaciones iban mucho más allá de los libros. Política, viajes, familia, envejecimiento, sueños aplazados y sueños descubiertos tarde en la vida. Nadie en el grupo sabía sobre mi distanciamiento de mis hijos, a menos que yo eligiera compartirlo. Solo era Margaret, una mujer que pintaba y leía y tenía opiniones sobre la técnica de flujo de conciencia de Virginia Woolf. Era liberador existir sin el peso de mis fracasos y decepciones maternales. En octubre, recibí una llamada de Michael, uno de mis nietos. Ahora tenía 18 años, estudiante de último año de secundaria, y su voz en el teléfono era más grave de lo que recordaba. ¿Abuela? Soy Michael. Mi corazón se contrajo. No había sabido nada de ninguno de los gemelos desde la visita de David en mayo. Michael, qué maravilloso escucharte. Conseguí tu nuevo número de la consejera escolar. La habías puesto como contacto de emergencia, ¿recuerdas? Sí recordaba. Cuando los niños eran más pequeños y yo todavía era parte de sus vidas, había llenado formularios y asistido a conferencias de padres y maestros cuando David y Jennifer estaban demasiado ocupados. Te llamo porque estoy solicitando universidades y necesito algo de información para los formularios de ayuda financiera, pero también quería preguntarte algo. ¿Qué es, cariño? ¿Por qué ya no vienes a las cosas familiares? Papá dice que estás pasando por algún tipo de fase, pero Jake y yo te extrañamos. Lo directo de la pregunta me tomó desprevenida. ¿Cómo le explicas a tu nieto de 18 años que su padre robó tu casa? ¿Que su familia te ve como una cuenta bancaria con pulso? Es complicado, Michael. Tu padre y yo tenemos algunos desacuerdos sobre cómo los miembros de la familia deberían tratarse entre sí. ¿Es por dinero? Porque a Jake y a mí no nos importa ese asunto. Solo queremos a nuestra abuela de vuelta. El anhelo en su voz casi rompió mi resolución. Estos chicos no habían hecho nada malo. Eran víctimas inocentes de la codicia de sus padres y de mi tardío respeto propio. ¿Puedo verte? Pregunté. ¿Tal vez podríamos almorzar? ¿Solo nosotros dos? Sí, me gustaría eso. Pero, ¿podrías tal vez no decírselo a papá? Ha estado bastante enojado por todo, y no quiero empeorarlo. El hecho de que mi nieto sintiera que tenía que andar a escondidas para verme era desgarrador, pero también revelador. David estaba controlando la narrativa, haciéndome la villana en una historia donde yo era en realidad la víctima. Nos reunimos el sábado siguiente en un pequeño café cerca de la Universidad de Columbia, donde Michael esperaba estudiar ingeniería. Ahora era alto, más alto que su padre, con los ojos gentiles de Robert y mi barbilla terca. Verlo era como mirar ecos de personas que había amado. Cuéntame sobre las solicitudes para la universidad, dije, queriendo enfocarme en su futuro en lugar de en la disfunción de nuestra familia. Su rostro se iluminó mientras hablaba de sus planes, sus sueños de estudiar ingeniería de energías renovables, su esperanza de marcar la diferencia en la lucha contra el cambio climático. Era apasionado e idealista en la forma en que solo los jóvenes de 18 años pueden ser, y escucharlo me recordó por qué me había enamorado de ser abuela en primer lugar. Columbia es mi primera opción, dijo. Pero la matrícula es increíblemente cara. Papá dice que debería ir a una universidad estatal y dejar de soñar tan grande. Mi corazón se hundió. La visión práctica y estrecha de David ya estaba limitando las posibilidades de su hijo.
¿Qué hay de la ayuda financiera?, pregunté. Ese es el problema. Papá gana demasiado dinero para la ayuda basada en necesidad, pero dice que no puede permitirse ayudar con la matrícula. Así que estoy atrapado en el medio. Pensé en los $400,000 que estaban en mi cuenta de inversión. Dinero que había venido de vender mis sueños. Tal vez podría comprar los sueños de otra persona en su lugar. Michael, dije cuidadosamente, si entras en Columbia, quiero que sepas que tu educación estará asegurada. Sus ojos se agrandaron. Abuela, no puedo permitir que tú... No estás permitiéndome hacer nada. Estoy eligiendo hacerlo. Así es como quiero gastar mi dinero. Estuvo callado por un largo momento, mirando su taza de café. Cuando levantó la vista, sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. ¿Por qué eres tan buena conmigo cuando mi familia ha sido tan terrible contigo? La pregunta atravesó mi corazón porque confirmaba lo que había sospechado. Los chicos sabían sobre la tensión. Sabían que su padre había hecho algo malo, incluso si no conocían los detalles. Porque tú no eres responsable de las elecciones de tus padres, dije. Y porque te amo. Eso no ha cambiado. Pasamos el resto del almuerzo hablando de sus clases, su novia, su trabajo a tiempo parcial en un restaurante local. Conversación normal de abuela y nieto que se sentía como un salvavidas a la persona que solía ser. Cuando nos despedimos, me abrazó fuertemente. Gracias, abuela, por todo. Esa noche, llamé a la oficina de ayuda financiera de Columbia y establecí una cuenta para cubrir la matrícula y los gastos de Michael. Si entraba, no tendría que preocuparse por el dinero. Podría concentrarse en aprender y crecer, y convertirse en el hombre que estaba destinado a ser. La noticia de mi promesa a Michael se extendió rápidamente por la familia. David me llamó la semana siguiente, su voz tensa de ira. No tienes derecho a interferir con la forma en que estamos criando a nuestros hijos, dijo sin preámbulos. No estoy interfiriendo. Estoy ofreciendo ayudar a mi nieto a obtener una educación. ¿Yendo a nuestras espaldas y haciendo promesas que no puedes cumplir? Puedo cumplirlas. Y fui a tus espaldas porque has dejado claro que no soy bienvenida en sus vidas, a menos que esté entregando dinero sin hacer preguntas. Eso no es... Mamá, esto no se trata de dinero. ¿No es así? Porque cada conversación que hemos tenido durante los últimos 5 años ha terminado con alguien pidiéndome que escriba un cheque. Silencio del otro lado. No podía negarlo porque era verdad. Mira, dijo finalmente, su voz más suave. Tal vez podamos arreglar algo. Jennifer y yo hemos estado hablando, y pensamos que quizás fuimos demasiado apresurados con lo de la casa. Tal vez hay una manera de arreglarlo. Mi corazón dio un salto a pesar de mí misma. ¿Realmente iba a disculparse? ¿Había una posibilidad de reconciliación? ¿Qué quieres decir? Bueno, los tipos que compraron la casa están teniendo algunas dificultades financieras. Pete perdió su licencia de construcción y no pueden mantener los pagos de la hipoteca. Podríamos comprarla de vuelta para ti, con descuento. Ahí estaba. No una disculpa, sino otro plan. Otra forma de manipularme para que les diera dinero mientras hacían parecer que me estaban haciendo un favor. ¿Por qué harías eso?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Porque eres nuestra madre y queremos que seas feliz. Todo lo que necesitaríamos es tal vez 300,000 para que suceda. Como inversión, obviamente. Recuperarías la casa y nosotros manejaríamos todos los detalles de gestión. La audacia me quitó el aliento. Querían que pagara por mi propia casa 2 veces y todavía querían controlarla. David, dije en voz baja, ¿crees que soy estúpida? ¿Qué? No, claro que no. Porque así es como me estás tratando. Como si fuera demasiado estúpida para ver lo que realmente estás haciendo. Mamá, no sé a qué te refieres. Estás tratando de engañarme para que te dé dinero para comprar la casa que me robaste. Una casa que vendiste a tus propios empleados en una subasta falsa. ¿Realmente crees que no entiendo lo que pasó?
El silencio se extendió tanto que pensé que había colgado. Cuando habló de nuevo, su voz era fría y dura. Estás siendo paranoica e irrazonable. Sara tiene razón. Necesitas ayuda profesional. Tal vez es hora de buscar residencias para mayores, donde puedan asegurarse de que estés tomando tu medicación y no tomando decisiones irracionales. La amenaza era clara. Si no seguía el juego con sus esquemas, tratarían de declararme incompetente y tomar el control de todo mi dinero. Adiós, David, dije con calma, y colgué. Esa noche llamé a Amanda Chen, la abogada que me había ayudado a entender los documentos que había firmado. Necesitaba protegerme legalmente de cualquier intento de mis hijos de afirmar que era mentalmente incompetente. No es infrecuente, me aseguró. Los hijos adultos a veces intentan obtener la tutela sobre padres que no quieren darles dinero. Pero claramente eres competente y podemos tomar medidas para proteger tus activos y tu autonomía. Pasamos 1 hora revisando mis opciones: testamento en vida, directiva de atención médica, poder notarial financiero a alguien que no fueran mis hijos. Documentación legal que haría muy difícil que David y Sara interfirieran con mi vida o mi dinero. Tengo una pregunta más, dije mientras terminábamos nuestra reunión. ¿Hay alguna manera de revertir lo que pasó con la casa de playa? Si la venta fue fraudulenta, Amanda pareció pensativa. Sería difícil y costoso probar fraude, pero si puedes demostrar que la subasta fue una farsa, que los compradores estaban trabajando en colusión con tu hijo, podría haber motivos para una demanda. Me dio el nombre de un investigador privado que se especializaba en fraude financiero. Lo contraté esa misma semana. La investigación tomó 3 meses y me costó $15,000, pero valió cada centavo por lo que descubrió. Pete, Miguel y Tom no habían comprado mi casa con su propio dinero. David había organizado la financiación a través de su empresa de construcción, esencialmente prestándoles el precio de compra a cambio de una parte significativa de la propiedad. Eran fachadas, títeres en un elaborado esquema para robar mi casa mientras mantenían la apariencia de una venta legal. Aún más perjudicial, el investigador encontró evidencia de que David había estado planeando el robo durante meses. Intercambios de correos electrónicos discutiendo el problema de mi apego a la casa. Mensajes de texto sobre la organización de la subasta falsa. Registros bancarios que mostraban dinero moviéndose entre las cuentas de David y los supuestos compradores. Tenía suficiente evidencia no solo para probar fraude, sino potencialmente para presentar cargos criminales. Amanda estaba emocionada cuando le traje el informe del investigador. Esto es sólido, dijo. Podemos exigir la devolución de la propiedad y daños por la venta fraudulenta, pero la sorprendí con mi decisión. No quiero recuperar la casa, dije. ¿Qué? ¿Por qué no? Lo pensé por un momento, tratando de articular algo que estaba comenzando a entender yo misma. La casa era solo un edificio. Lo que me importaba eran los recuerdos familiares que contenía, la sensación de pertenecer a algún lugar. Pero esos recuerdos fueron envenenados cuando mis hijos me traicionaron. Incluso si la recuperara, no sería lo mismo. Lo que quería, en cambio, era justicia. Y cierre. Presentamos una demanda civil contra David, exigiendo daños monetarios por la venta fraudulenta. También proporcioné toda la evidencia a la oficina del fiscal del distrito para posible procesamiento penal. Los papeles legales fueron entregados un martes de marzo. David me llamó en cuestión de horas, su voz temblando de rabia. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propio hijo? Podría ir a la cárcel. Cometiste fraude, respondí con calma. Las acciones tienen consecuencias. Estaba tratando de ayudarte. Estabas tratando de ayudarte a ti mismo con mi dinero. Hay una diferencia. Mamá, por favor, piensa en lo que estás haciendo. Piensa en los chicos. Si voy a prisión, ¿qué pasa con ellos? Era chantaje emocional de la peor clase, usando mi amor por mis nietos para protegerse de las consecuencias de sus elecciones. Pero había aprendido a reconocer la manipulación cuando la veía.
Deberías haber pensado en los chicos antes de decidir robar a su abuela, dije, y colgué. El proceso legal avanzó lentamente, pero yo fui paciente. Había esperado 73 años para defenderme. Podía esperar unos meses más para obtener justicia. Mientras tanto, mi vida continuó mejorando. Había comenzado a tomar clases de italiano en el colegio comunitario, planeando un viaje a la Toscana en primavera. Mi pintura había progresado lo suficiente como para que Amy sugiriera que presentara algunas piezas a una exposición grupal en una galería en Soho. Me había unido a un grupo de senderismo que exploraba senderos en el Valle de Hudson los fines de semana. Por primera vez desde que Robert murió, tenía una vida social que no giraba en torno a obligaciones familiares. Evelyn y yo íbamos a espectáculos de Broadway y exposiciones de museos. Rita de mi clase de pintura me presentó a su club de lectura, donde discutíamos novelas que nunca había tenido tiempo de leer cuando estaba constantemente preocupada por los problemas de otras personas. Harold me invitó a un concierto de música clásica en Lincoln Center, y descubrimos que ambos amábamos a Vivaldi. No estaba saliendo con nadie. A mi edad, la perspectiva parecía más agotadora que atractiva. Pero estaba formando amistades basadas en intereses mutuos en lugar de deber familiar o proximidad geográfica. A estas personas les gustaba mi compañía. Valoraban mis opiniones, me trataban con respeto y amabilidad. En abril, Michael llamó para decirme que había sido aceptado en Columbia con una beca académica parcial. Entre eso y el fondo que había establecido, su educación estaba completamente cubierta. «No sé cómo agradecerte», dijo. «Solo haz lo mejor y sé feliz», respondí. «Ese es todo el agradecimiento que necesito». «¿Puedo preguntarte algo, abuela?» «Por supuesto». «¿Alguna vez vas a perdonar a papá?» Era una pregunta que me había estado haciendo durante meses. Todavía amaba a David y Sarah, a pesar de todo. El amor no es algo que puedas apagar como un grifo. Pero el perdón requiere reconocimiento del mal hecho, remordimiento genuino y un compromiso de cambio. Ninguna de esas cosas había sucedido. «No lo sé», le dije a Michael honestamente. «El perdón no es algo que haces una vez y luego está terminado. Es un proceso y requiere dos personas. Tu padre tendría que admitir primero que hizo algo mal. Él no va a hacer eso, ¿verdad?» «Probablemente no». Michael estuvo callado por un momento. «Lo siento, abuela. Siento que te lastimara». Esas palabras significaron más para mí que cualquier disculpa de David jamás podría. Mi nieto vio la verdad y validó mi dolor. Eso era suficiente. La demanda se resolvió fuera de los tribunales en junio. David acordó pagarme $500,000 en daños, más de lo que había valido la casa, a cambio de retirar los cargos criminales. También tuvo que admitir públicamente el fraude en documentos judiciales, aunque logró evitar la cárcel. Sarah me llamó después de que se finalizó el acuerdo, su voz más pequeña de lo que la había escuchado desde que era una niña. «Mamá, oí sobre la demanda». «Sí». «Quería que supieras, no sabía sobre el plan de David. Quiero decir, apoyé la venta de la casa porque pensé que era lo correcto financieramente, pero no sabía que era lo que era». Era lo más cercano a una disculpa que había escuchado de cualquiera de mis hijos. Pero también fue seguida por la inevitable petición. Sé que las cosas han estado mal entre nosotras, pero me preguntaba, ahora que tienes todo este dinero del acuerdo, ¿tal vez podríamos empezar de nuevo? Realmente podría usar algo de ayuda con mis préstamos estudiantiles, y tal vez podríamos... Colgué antes de que pudiera terminar la frase. Algunas personas nunca aprenden. Ese verano, hice mi viaje a Italia. 2 semanas en la Toscana con un pequeño grupo de viajeros, todos nosotros mayores de 60 años, todos listos para la aventura. Recorrimos viñedos y museos de arte, tomamos clases de cocina y talleres de pintura, vagamos por ciudades en colinas que habían permanecido durante 1000 años. En Siena, pinté una acuarela de la catedral al atardecer,
la luz capturando la fachada de mármol en tonos dorados y rosas. Era la mejor pintura que había hecho, técnica y emocionalmente. Capturé no solo la belleza del edificio, sino el sentimiento de descubrimiento, de alegría encontrada tarde en la vida. De pie en esa antigua plaza, rodeada de extraños que se habían convertido en amigos sobre copas de Chianti, y asombro compartido por la belleza que nos rodeaba, me di cuenta de algo profundo. No estaba sola. Había elegido la soledad. Pero eso era diferente de la soledad. Había cambiado una familia que drenaba mi energía y recursos por relaciones que nutrían mi alma. Cuando regresé a Nueva York en agosto, me sentía renacida, bronceada y descansada, llena de historias y nuevas experiencias. Parecía años más joven de lo que había estado un año antes. Evelyn me abrazó en el aeropuerto y se rió. «Mírate, viajera del mundo, estás radiante». Tenía razón. Estaba radiante con la satisfacción de una vida finalmente vivida para mí misma. Ese otoño trajo una prueba final de mi determinación. Jake, mi otro nieto, apareció en mi apartamento sin anunciar en una lluviosa noche de octubre. Ahora tenía 18 años, el gemelo de Michael, pero diferente en temperamento, más serio, más como su abuelo Robert había sido. «Abuela», dijo cuando abrí la puerta, «¿podemos hablar?». Lo invité a entrar e hice té mientras él se sentaba nerviosamente en mi sala de estar, agua goteando de su chaqueta sobre mis pisos de madera dura. «Sé lo que hizo mi padre», dijo sin preámbulos. «Michael me contó sobre la casa, sobre la demanda. Sé que te robó». Asentí, esperando ver a dónde iba esto. «Pero sigue siendo mi padre, y mamá está embarazada». Eso último era noticia para mí. Sara estaba embarazada a los 38 años, después de años afirmando que nunca quería hijos. «No sé qué quieres que diga, Jake. Quiero saber si alguna vez los vas a perdonar, porque esta familia se está desmoronando, y no sé cómo arreglarla». Mi corazón dolía por él. Estaba tratando de cargar una carga que no era suya, tratando de resolver un problema que se había estado gestando durante décadas. «Jake, necesito que entiendas algo. Yo no rompí esta familia. No creé los problemas entre tu padre y yo, o entre tu tía y yo. Solo dejé de estar dispuesta a fingir que todo estaba bien cuando no lo estaba. Pero podrías arreglarlo, si quisieras». «¿Cómo?». «Siendo la persona más grande, perdonando y olvidando, siendo la abuela que siempre fuiste». La abuela que siempre fui. La abuela que daba dinero que no podía permitirse y amor que nunca fue devuelto. La abuela que permitía el mal comportamiento y enseñaba a mis hijos que podían tratarme mal sin consecuencias. La abuela que cometió muchos errores, le dije suavemente. Confundió el amor con el dinero, el ayudar con el permitir. Le enseñó a tu padre que sus deseos eran más importantes que mis necesidades. Y le enseñó a tu tía que alguien más siempre resolvería sus problemas. «Pero nos amabas». «Todavía los amo, a todos ustedes, pero el amor sin respeto no es saludable para nadie». Jake estuvo callado por mucho tiempo, procesando esto. Finalmente, me miró con los ojos sinceros de Robert. «¿Qué se necesitaría para que los perdones?». Había pensado en esta pregunta muchas veces durante el último año. ¿Cómo sería la reconciliación? ¿Qué necesitaría ver de David y Sara para creer que realmente habían cambiado? Una disculpa genuina, dije. No una explicación o justificación, sino un reconocimiento de que lo que hicieron estuvo mal. Un compromiso de tratarme como una persona en lugar de una cuenta bancaria. Y tiempo. La confianza debe reconstruirse lentamente. ¿Y si hicieran todo eso? Sonreí tristemente. Entonces podríamos empezar de nuevo. Pero Jake, honestamente, no creo que sean capaces de hacerlo. Nunca han admitido que estaban equivocados en nada. No espero que empiecen ahora. Después de que se fue, me senté en mi cómodo sillón mirando las luces de la ciudad, pensando en la familia y el perdón y el precio del respeto propio. Ya no estaba amargada,
La ira había sido reemplazada por una especie de triste paz, como podrías sentirte por un amigo que se había mudado y nunca mantuvo el contacto. El invierno llegó temprano ese año. Para el Día de Acción de Gracias, la nieve cubría Central Park como una limpia manta blanca, borrando la decadencia marrón del otoño. Pasé las fiestas con Evelyn y Harold y Rita de mi clase de pintura, compartiendo una comida que habíamos cocinado juntos e historias de cosas por las que estábamos agradecidos. Yo estaba agradecida por mi pequeño y cálido apartamento, por amigos que valoraban mi compañía, por nietos que me amaban lo suficiente para arriesgar la ira de su padre, por el valor que finalmente había encontrado para decir no, por el dinero que me daba opciones, por las pinturas que me daban alegría, por los libros que expandían mi mundo, por las frases italianas que todavía estaba aprendiendo, por la luz de la mañana que entraba por mis ventanas mientras bebía café y planeaba mi día. No era la vida que había imaginado a los 73 años, pero era una buena vida. Una vida que me pertenecía por completo. La Navidad trajo un regalo sorprendente. Michael y Jake aparecieron en mi puerta en Nochebuena, llevando regalos envueltos y sonrisas tentativas. Nos escabullimos, explicó Michael. La cena familiar se puso tensa. Papá ha estado bebiendo y mamá está llorando, y todos están enojados por todo. ¿Podemos pasar la Navidad contigo en su lugar?, preguntó Jake. Pasamos la noche viendo películas antiguas y comiendo comida china para llevar. Una tradición que había comenzado con Robert cuando éramos recién casados, y demasiado pobres para una cena festiva elegante. Los chicos me contaron sobre planes universitarios y novias y sueños para su futuro. Les conté sobre Italia y mis clases de pintura y la novela que estaba tratando de escribir. Por unas horas, se sintió como la Navidad solía sentirse, llena de amor y risas y conexión. Estos chicos no habían hecho nada para merecer el complicado lío en que se había convertido su familia. Eran víctimas inocentes de fracasos y elecciones adultos. Antes de que se fueran, les di a cada uno un sobre. No lo abran frente a sus padres, dije. Es entre nosotros. Dentro de cada sobre había un cheque por $10,000, su regalo de Navidad y su fondo de libertad. Dinero que podrían usar para gastos universitarios o para comenzar sus vidas adultas, sin tener que depender de padres que podrían usar el apoyo financiero como palanca para el control. Abuela, esto es demasiado, protestó Michael. Es exactamente suficiente, respondí. Ustedes chicos son lo mejor que su padre hizo jamás. Quiero que tengan opciones. ¡Os! Me abrazaron al despedirse, y cerré la puerta tras ellos con el corazón lleno. Podría haber perdido a mis hijos, pero no había perdido todo lo que importaba. La Nochevieja me encontró en una pequeña fiesta que Evelyn dio en su apartamento. Una docena de amigos de varias partes de nuestras vidas. Excolegas, vecinos, compañeros del club de lectura, personas del grupo de senderismo. Jugamos juegos de mesa y compartimos champán e historias sobre el año que quedaba atrás y el año por delante. A medianoche, nos paramos en el balcón de Evelyn viendo fuegos artificiales sobre el Hudson, brindando por nuevos comienzos y posibilidades. Pensé en la mujer que había sido hace un año. Rota, traicionada, cuestionando su propio valor. Esa mujer parecía un personaje de la historia de otra persona. Mirando hacia atrás ahora, 18 meses después de la subasta que lo cambió todo, puedo ver claramente lo que no pude entender entonces. Perder la casa de playa no fue la tragedia. Vivir durante décadas como el felpudo de otra persona fue la tragedia. Ser valorada solo por mi capacidad de resolver los problemas de otras personas fue la tragedia. Aceptar la crueldad disfrazada de amor fue la tragedia. La subasta fue en realidad mi liberación. Me obligó a ver la verdad sobre relaciones que había estado romantizando, a confrontar patrones que había estado permitiendo, a elegirme a mí misma por primera vez en mi vida adulta. Sí, perdí mi casa. Pero encontré mi columna vertebral,
Perdí la presencia de mis hijos en mi vida diaria, pero gané paz y respeto propio. Perdí la ilusión de una familia amorosa, pero descubrí que podía construir una familia elegida de amigos que me valoran por quien soy, en lugar de por lo que puedo proporcionar. El dinero de la demanda está en inversiones que asegurarán mi seguridad por el resto de mi vida. He escrito un testamento que deja todo a organizaciones benéficas y becas, con fondos fiduciarios para Michael y Jake, que sus padres no pueden tocar. David y Sarah no obtendrán nada, no por rencor, sino porque han demostrado que no se puede confiar en ellos con recursos que no ganaron. Todavía pinto cada jueves por la mañana con la clase de Amy. Mis acuarelas han progresado lo suficiente como para que vendiera 3 piezas en la exposición grupal el mes pasado. El dinero no importa, fue la validación lo que importaba, la prueba de que podía crear algo hermoso y valioso. Todavía tomo clases de italiano, planeando otro viaje a Italia este verano. Estoy pensando en ver Roma y Venecia esta vez. Tal vez tomar una clase de cocina en Bolonia. Tengo tiempo y dinero para viajar, para explorar, para descubrir partes del mundo que nunca pensé que vería. Todavía vivo en mi apartamento cerca del museo, todavía cultivo hierbas en mi balcón, todavía leo vorazmente y soy voluntaria en el programa de alfabetización. Mis días están llenos sin ser frenéticos, ocupados sin ser abrumadores. Me despierto cada mañana con un sentido de anticipación en lugar de temor. A veces extraño a la familia que pensé que tenía. Extraño a la abuela que pensé que era. Extraño la ilusión de amor incondicional y pertenencia. Pero no extraño la ansiedad que venía con nunca saber cuándo golpearía la próxima crisis, el resentimiento que se acumulaba por dar más de lo que recibía, el agotamiento que venía de tratar constantemente de ganar amor a través del apoyo financiero. La casa de playa todavía es propiedad de Pete, Miguel y Tom, aunque han incumplido la hipoteca 2 veces y la propiedad muestra signos de negligencia. A veces conduzco hasta Montauk solo para verla, y no siento nada más que leve curiosidad sobre lo que han hecho con el jardín o si han arreglado la terraza. Ahora es solo un edificio. Los recuerdos que importaban, los buenos, los llevo conmigo. Los dolorosos finalmente se han desvanecido en algo manejable. Tejido cicatricial, en lugar de heridas abiertas. David y Sarah tienen sus propias vidas que vivir. Sarah tuvo su bebé, una hija llamada Emma, que probablemente nunca conoceré. El negocio de construcción de David está en problemas. Probablemente porque se ha corrido la voz sobre la demanda y su reputación profesional está dañada. Tomaron sus decisiones, y ahora viven con las consecuencias. Eso ya no es mi responsabilidad. Michael está prosperando en Columbia, estudiando ingeniería y saliendo con una encantadora chica llamada Jessica que lo trata con amabilidad y respeto. Jake eligió una universidad estatal en California, tan lejos de sus padres como pudo sin salir del país. Está estudiando ciencias ambientales y enviándome fotos del atardecer sobre el Pacífico. Ambos chicos me llaman regularmente, y los visito cuando puedo. Tenemos una relación ahora que se basa en el afecto genuino, en lugar de la obligación o la dependencia financiera. Me ven como una persona con sus propios intereses y opiniones, no solo como una abuela que existe para servir sus necesidades. A veces la gente me pregunta si lamento la elección que hice. Cortar a mis hijos en lugar de seguir permitiendo su comportamiento. La pregunta siempre me sorprende porque asume que tenía una elección que hacer. No elegí cortarlos. Elegí dejar de permitir que me trataran mal, y ellos eligieron responder cortándome cuando ya no les era útil. Mirando hacia atrás en todo lo que ha sucedido, me doy cuenta de que la verdadera tragedia habría sido continuar viviendo como había estado, dando sin fin a personas que tomaban sin fin, aceptando la crueldad como el precio de la conexión familiar, muriendo lentamente por dentro mientras fingía que todo estaba bien. En cambio, elegí vivir. Realmente vivir. Por primera vez desde que Robert murió. Tal vez por primera vez.
La mujer que firmó renunciando a su casa en confusión y desesperación ya no existe. En su lugar hay alguien más fuerte, más sabia, más egoísta de la mejor manera posible. Alguien que conoce su propio valor y no se conformará con menos que respeto. Alguien que preferiría estar sola que ser aprovechada. Tengo 74 años ahora, y nunca he sido más feliz. No porque mi vida sea perfecta, no lo es, sino porque es mía. Cada elección que hago se basa en lo que quiero, lo que me trae alegría, lo que sirve a mis propios intereses por una vez. No respondo a nadie más que a mí misma. ¿Es esto egoísta? Probablemente. Pero después de décadas de poner a todos los demás primero, creo que me he ganado el derecho a un poco de egoísmo. He aprendido que no puedes servir de una taza vacía, que no puedes amar a otros adecuadamente si no te amas a ti mismo, que el respeto tiene que ser mutuo o realmente no es respeto en absoluto. Si mi historia te suena familiar, si te reconoces en la mujer que solía ser, quiero que sepas algo importante. Nunca es demasiado tarde para cambiar. Nunca es demasiado tarde para decir no, para exigir un mejor trato, para elegir tu propia felicidad sobre la conveniencia de otras personas. No tienes que aceptar la crueldad disfrazada de amor. No tienes que comprar afecto con dinero ni soportar faltas de respeto por el bien de la armonía familiar. No tienes que sacrificar tu propio bienestar para evitar conflictos con personas que de todos modos no valoran tu bienestar. Las personas que realmente te aman respetarán tus límites. Valorarán tu felicidad. Te tratarán con amabilidad incluso cuando no estén recibiendo algo de ti a cambio. Si alguien solo te ama cuando les eres útil, eso no es amor, es explotación. Duele darse cuenta de que las personas a las que has dedicado tu vida realmente no se preocupan por ti como persona. Es devastador descubrir que tus propios hijos te ven como un recurso en lugar de como un ser humano. Pero una vez que enfrentas esa verdad, una vez que dejas de hacer excusas por su comportamiento y comienzas a cuidar de ti mismo, abres espacio para que el amor real entre en tu vida. El amor real no tiene que ganarse a través del sacrificio. El amor real no viene con condiciones y demandas y amenazas. El amor real se regocija en tu felicidad en lugar de intentar aprovecharse de tu generosidad. Encontré ese amor en amistades con personas como Evelyn y Harold, y Rita y Amy. Lo encontré en mi relación con Michael y Jake, una vez que dejé de tratar de comprar su afecto y comencé simplemente a disfrutar de su compañía. Lo encontré, finalmente, en mi relación conmigo misma. La casa de playa se ha ido, pero yo todavía estoy aquí. Más fuerte de lo que he sido nunca, más feliz de lo que creía posible en esta etapa de la vida, agradecida por cada día que tengo para vivir como yo misma en lugar de como la sirvienta de otra persona. Eso no es una tragedia, es una victoria. ¿Alguna vez has visto a alguien que amas vender tus sueños bajo tus pies? ¿Alguna vez has descubierto que las personas por las que harías cualquier cosa no harían ni lo más mínimo por ti? ¿Alguna vez has tenido que elegir entre mantener la paz y mantener tu dignidad? Me encantaría escuchar tu historia en los comentarios a continuación. Y si esto resuena contigo, si te da esperanza o coraje, o solo el consuelo de saber que no estás solo, por favor da like a este video y suscríbete. A veces las historias más difíciles son las que nos liberan, y compartirlas ayuda a alguien más a encontrar su camino hacia la libertad también.